comunicación. Siempre es bueno hablarte sobre cómo van las leyes y todo eso, y habrá tiempo para unos temas como el Código Procesal Penal y el Código también Penal, que todavía están cursando en el Congreso. Pero de manera puntual queremos ir al tema Loma Miranda. Sabemos de que en un principio, tú nos habías hablado de que había un proyecto que se había enviado al Senado y después fue devuelto a la Cámara de ustedes totalmente modificado. Así. Y que en ese momento ustedes lo rechazaron. Ahora, este nuevo proyecto que finalmente fue observado por el presidente, habla un poco sobre él. ¿Qué conoces al respecto? Más que tú eres de la Comisión de Justicia. Sí. Bueno, a pesar de que en la Cámara de Diputados el proyecto Loma Miranda nunca estuvo en comisión, sino que siempre se debatió ahí, por lo tanto no hubo la oportunidad del examen riguroso, sino que un poco debatido ya con todos los legisladores presentes, que fue la modalidad que se pidió para el caso de Loma Miranda, que es perfectamente posible de acuerdo a los reglamentos de la Cámara de Diputados. Recuerde que le había hablado que en aquella oportunidad habíamos rechazado las modificaciones del Senado por una violación del Senado a una formalidad constitucional. Le decía que no necesariamente era violatorio en el fondo, sino una violación en la formalidad. El Senado debió pronunciarse sobre el proyecto que ya había aprobado la Cámara de Diputados y no hacer un proyecto nuevo. Ahora, como perimió el proyecto en esa oportunidad, algunos diputados, especialmente de La Vega, tomaron lo que el Senado había hecho ya y entonces lo introdujeron por la Cámara de Diputados. Fue debatido ampliamente, varias horas de discusión, el tema, lo interno de la Cámara de Diputados, aprobado, fue al Senado de la República, recibió igual tratamiento y ya todos conocemos la suerte de que el presidente de la República lo ha observado. Pero es bueno destacar que en esa observación el presidente de la República utiliza una expresión que dice: no estoy seguro de que este proyecto vaya acorde con la Constitución de la República. O sea, que le deja el espacio a que los legisladores habrían actuado de manera correcta. Yo pienso que en el caso de Loma Miranda son dos visiones. Y yo decía que o era blanco o era negro, tú estabas a favor de Loma Miranda o en contra. Sin embargo, el presidente de la República en su observación encontró una fórmula media, que él decía que no era tan extremista en torno a como se han manifestado algunos ecologistas, pero tampoco era partidario de un capitalismo brutal, ¿verdad? Entonces él busca la media, dándole garantía al pueblo dominicano de que Loma Miranda no va a ser explotada sin que haya el rigor científico necesario y los permisos que el Estado deba conceder. Evidentemente que es un derecho y una facultad constitucional del presidente, las observaciones. Así es. Pero esa no es la discusión. La discusión es si el presidente tiene capacidad de veto, si la Constitución actual vigente le da capacidad de veto al presidente para que ese proyecto muera, sea anulado con la aceptación de la observación de la Cámara del Senado. Sí, así es. Pero no es un veto, es una observación presidencial. Sí. La diferencia entre el veto y la observación presidencial es que el veto no debía ir al Congreso. O sea, solamente con el presidente vetarla, la ley no tiene que volver al Congreso para que conozca del veto del presidente de la República. La observación sí tiene que ir, que es lo que ha existido desde la Constitución del 6 de noviembre de 1844. Existe la observación presidencial en la República Dominicana, no el veto. ¿En qué consiste la observación? Entonces, la observación, el presidente digamos, objetó el 100% de los artículos que declaraban Loma Miranda Parque Nacional. El 100%. El 100% de los artículos lo objetó todo, por lo tanto, si el Congreso acoge la objeción hecha por el Poder Ejecutivo, entonces ya queda deshecha la ley. Es bueno recordar, esta no es la primera experiencia, porque, por ejemplo... Pero antes que usted continúe, porque yo quiero detenerme un poquito ahí. ¿Qué dice el artículo 102 de la Constitución de la República? Que usted debe conocerlo al dedillo. Sí, además de los plazos para el Poder Ejecutivo pronunciarse. Sí, sobre la observación. Sobre la observación, ¿verdad? Que son 10 días en términos normales. 5 días cuando es de emergencia. Cuando es de urgencia. Eso no es. Exacto. Entonces,
En el trámite legislativo, lo que dice es que el presidente de la República presenta las observaciones a la última Cámara que la aprobó. No, a los artículos. Sí, sí, pero señalando los artículos de la y lo devuelve a la última Cámara. Y habla de motivación. Exactamente, y así mismo fue que ocurrió. El presidente de la República motiva en su observación por qué está observando el 100% de los artículos. Es una motivación general. Yo le decía que le iba a poner como ejemplo el municipio de Sabana Iglesia. El municipio de Sabana Iglesia, cuando lo aprobamos en el Congreso, el presidente Leonel Fernández lo observó completo, el 100%, para que no fuera Sabana Iglesia municipio, y dio sus motivaciones. El Congreso rechazó las observaciones del presidente de la República y convirtió a Sabana Iglesia con la 2/3 parte de los votos en municipio. Le hago este recuento para que ustedes vean que sí ha habido experiencia de observaciones de 100% de una ley. ¿En qué año fue eso? No, eso es reciente, eso fue en el año 2007. En el año 2007 ya yo era diputado. Pero no teníamos la Constitución del 2010. No, pero y yo le planteo pero dice lo mismo. El artículo 102 establece y exige, porque el artículo 102 y el 103 mucho más explícito todavía. Desde el 99, 101, 102 y 103 habla de observación y de modo como se manejan las leyes en el Congreso. El 2 establece y exige que las observaciones tienen que estar acompañadas de unas motivaciones y que tienen que ser puntual los artículos. El presidente tiene que señalar los artículos, usted dice que el 100%. Así es. Pero el 103 dice que si aceptada la observación en una Cámara, debía mandarse a la otra Cámara. Y de no ponerse de acuerdo en ambas cámaras, como lo establece el 99, que es la afinidad o la perfección del articulado de la ley, entonces evidentemente con dos legislaturas consecutivas, se promulga el proyecto. Lo buscamos, el artículo 103. Mire, lo podemos, o interprétemelo. Lo podemos buscar, pero no dice eso. Lo que dice el artículo 102... Usted me está desafiando. Sí, lo estoy desafiando en el aire. Lo que dice el artículo 103 es que el Congreso Nacional tiene 2 legislaturas para aprobar las observaciones del Poder Ejecutivo. Lo que usted está señalando también está en el artículo 102. Y ahí lo que dice ese artículo 102 no es si es aprobada, no menciona esa parte. Lo que dice el artículo 102 es si la ley es rechazada, no habla de aprobada. Si es rechazada es que va a la otra Cámara, pero si es lo que se queda inferido, que si es aprobada no tiene que ir a la otra Cámara. La Constitución de la República está llena, digamos, de disposiciones de esa naturaleza. Pero en el caso de Loma Miranda, Demóstenes, entonces ya fue esas observaciones acogidas por el Senado. Él dice que ya entonces, dejó de ser. ¿Va a la Cámara de Diputados o se queda ahí? No, se queda ahí, porque fueron acogidas. La única manera que las observaciones van a la Cámara de Diputados es si son rechazadas por el Senado de la República. Si las observaciones, el Senado, en vez de acogerlas, las rechaza, entonces es que va al Senado, a la Cámara de Diputados. ¿Pero ese proyecto no fue introducido por la Cámara de Diputados? Sí, pero es que queda devuelto a la última Cámara, de acuerdo al artículo 102, a la última Cámara que lo envió al Poder Ejecutivo. De la Cámara que lo envía al Poder Ejecutivo, por esa misma se devuelve la observación presidencial. Y el presidente de la República, quiero insistir en esta parte, esto independientemente estemos de acuerdo o no, el presidente de la República ha observado en cada uno de los articulados de la ley de Loma Miranda, lo ha observado en términos general con unas motivaciones generales explicando cuáles artículos de la Constitución de la República esta ley de Loma Miranda, a juicio del Poder Ejecutivo, son violatorios a la Constitución de la República. Entonces, lo que dice el presidente, y usted me lo interpretó así, no es que él no está seguro de que eso entre en contradicción con la Constitución. Eso lo dice él en la motivación, en la carta que envía a la presidenta del Senado de la República. Luego ya se adentra de manera firme diciendo cuáles artículos serían violatorios, ¿verdad? Pero en la carta que él envía
a la presidenta del Senado para introducirlo, es que habla de eso. Pero él no puede, el presidente no tiene facultad para determinar si es constitucional o no, porque por eso existe un órgano que se llama Tribunal Constitucional, que es el que deberá decidir finalmente. Pero él tiene facultad de observarlo. Observarlo sí, pero no declararlo inconstitucional. No, por supuesto que no. Entonces, oiga lo que dice el artículo 102. Sí. El artículo 102 dice, entre otras cosas, lo que más nos importa, dice que el Poder Ejecutivo remitirá sus observaciones indicando los artículos sobre los cuales recaen. Eso lo hizo. Y motivando las razones de la observación. Eso está hecho también. La Cámara que hubiese recibido las observaciones la hará consignar en el orden del día. Eso se hizo. Sí. Si después de esta discusión las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara la aprobaran de nuevo, será remitida a la otra Cámara. Exactamente. Y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101. Explíqueme eso. Sí, es que muchas veces es un artículo que trae confusión. Ajá. No así ya en el ámbito legislativo, porque, como le decía, desde el año 1844 hemos mantenido casi la misma redacción en torno a la observación presidencial. Lo que ese artículo está diciendo, que una vez llega la ley observada a la Cámara, que la remitió, la última que la remitió, si esta Cámara la aprobara de nuevo con las 2/3 partes, ¿aprobara de nuevo qué? La observación. No, la ley. No, la observación. No, la ley. Vuelvo otra vez. Sí, vuelva. Vuelvo No la observación, es la ley. La Cámara que hubiera recibido las observaciones la hará consignar en la orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. La ley. La ley. No la observación. No, la ley. La aprobará la ley le pondrá la ley en la agenda que dice. Sí. La ley que viene. No, pondrá la observación en agenda. No, y discutirá la ley. De nuevo la ley en única lectura, eso se dio en el Senado. Si después de esta discusión, las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara aprobaran de nuevo, eso fue así. La ley. Sí, la ley. ¿La aprobaron las observaciones? No. Reitero, la voy a leer otra vez. Si después de esta discusión, las 2/3 partes de los miembros presentes de dicha Cámara la aprobaran de nuevo, será remitida a la otra Cámara. Sí, se aprueba de nuevo la ley. Eso significa que si aprueba de nuevo la ley, está rechazando las observaciones. Y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101. Exacto. Lo que está diciendo ese artículo, Nelson, es que una vez llega la ley al Senado de la República, para poner el ejemplo concreto, Luis, de Loma Miranda, una vez llega la ley, porque cuando la Cámara de Diputados y el Senado lo aprueben y le mandan al Poder Ejecutivo, ya es una ley. Eso es el requisito para hacer ley. Cuando vuelve de nuevo, ya no vuelve el proyecto, vuelve la ley observada. Si la Cámara que la ha recibido reafirma de nuevo la ley, o sea, no las observaciones, tiene que aprobarla, la ley tiene que aprobarla con las 2/3 partes, es decir, rechazando las observaciones, porque tú estás aprobando de nuevo la ley que la Cámara, que el Congreso había enviado al Poder Ejecutivo. Al aprobarla con las 2/3 partes, entonces tiene que enviarla a la siguiente Cámara. ¿Por qué? Porque estás rechazando las observaciones. Esa es la interpretación al artículo que tiene que ver con las observaciones presidenciales. Porque lo que se está conociendo es la ley, es lo que el Congreso va a conocer de nuevo, es la ley. Si acoge las observaciones del Poder Ejecutivo, entonces necesita mayoría simple, no la 2/3 parte. La 2/3 parte es para imponer de nuevo la ley tal y como había salido del Congreso Nacional. Si lo hace así, imponiendo la ley, entonces que va a la Cámara de Diputados. Mire, la Constitución de la República casi tiene numerosos articulados que le dan esta facultad y esta facilidad al Poder Ejecutivo, yo creo que de manera extrema. Esta no es la única, por ejemplo, el presupuesto nacional dice, una vez depositado por el Poder Ejecutivo, si los legisladores le hacen modificaciones, necesitarán la 2/3 parte para aprobar esas modificaciones. ¿Qué significa eso? Que para aprobarlo sin modificaciones es mayoría simple. Es el mismo análisis que se hace en el caso de la observación presidencial. Para el tema de la moneda, por ejemplo, si la modificación a la moneda
digamos, para que no sea el peso, sino el dólar que circule en la República Dominicana, requerirá las 2/3 partes de los congresistas presentes. Ahora, ¿qué es lo que se infiere? Que si es del Poder Ejecutivo, entonces las 2/3 partes de la matrícula, no de los presentes. O sea que es una disposición bastante clara, muy debatida, la de la observación presidencial, que no cae lugar a duda. No es la primera observación que conocemos. Por ejemplo, la última más reciente, que creo que la tratamos aquí, fue la ley de salarios, por ejemplo, que el presidente Leonel antes de salir la observó. ¿Qué hicimos nosotros? Acogimos, fue la Cámara de Diputados la última que la aprobó. Acogimos las observaciones con la ley de salario, no tuvo que ir al Senado porque las acogimos. Ahora, si nosotros ratificamos de nuevo la ley, como dice el artículo 102, entonces necesitábamos las 2/3 partes y tiene que ir a la otra Cámara. Es bueno destacar que este es el único momento en todo el trámite legislativo que la disidencia entre las dos cámaras, la falta de acuerdo entre las dos cámaras, vamos a suponer que el Senado de la República la hubiese reafirmado la ley, es decir, con las 2/3 partes rechazado la observación, la manda a la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados acoge la observación, se impone la acogida de la observación, es decir, que el desacuerdo entre la Cámara beneficia al Poder Ejecutivo. Es el único momento en que esto ocurre en la Constitución. ¿Y está establecido eso en algún articulado? En el 102 que usted acaba de leer, Nelson. No. Eso queda completamente establecido en el artículo 102. O sea, el desacuerdo de las dos cámaras, en el caso de la observación presidencial, el desacuerdo de las dos cámaras, si una la rechaza y uno aprueba la observación, se impone quien acogió las observaciones presidenciales. La verdad es que luce y a mí me motiva a investigar sobre esto y por eso le consulto, porque usted es director de... presidente de la Comisión de Justicia y obviamente ha estado muy enfrascado en esto de procedimiento y de la Constitución. Y entonces ayer, el jueves pasado, nosotros que estamos desarrollando un diploma, bueno, que usted fue uno de los expositores, Vidal Potentini planteaba que la ley no puede ser vetada por el presidente y que esa tiene que seguir el curso para la Cámara de Diputados. Mira, me gustaría verlo ustedes dos ahí enfrentados. El miércoles próximo tenemos con nosotros a José Darío Suárez, que es uno de los armadores de la Constitución vigente y pudiera arrojarnos mucho más. Y que maneja muy bien el tema, el tema del procedimiento parlamentario. Sí, correcto. José Darío Suárez es brillante. Porque ahora, por eso es que hay que leerla muchas veces. Cuando usted hablaba de la ley y las observaciones, usted establece que son dos cosas diferentes. Claro. Y que las observaciones se harán consignar en la orden del día, pero dice que en la Cámara va a discutir la ley en única lectura. La ley. Entonces, por eso me establece que hay una diferencia entre la ley y las observaciones. Claro, sí. Bueno, conversamos con Demóstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia, que nos hace los aclarandos necesarios. Claro. Seguiremos discutiéndolo con gente que también, al igual que Demóstenes, ha estado trabajando, porque lo que plantea Eduardo Jorge Prat es diferente a lo que plantea Vidal Potentini, que son dos expertos también en asuntos jurídicos, y por eso reitero el llamado a que estén con nosotros el próximo miércoles, cuando tendremos a José Darío Suárez, sin restarle obviamente la capacidad y la condición de actor protagónico a nuestro invitado del día de hoy, el diputado Demóstenes Martínez, a quien invitamos a degustar del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. El café de siempre. Gracias. El sabor que comienza en el aroma. Gracias. Gracias, Xiomara. Gracias. Vamos a la pausa. Retornamos en breve. Seguimos en el café de Diero 55 con Demóstenes Martínez, quien es diputado de la República y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Demóstenes, hay un cuestionamiento, y quizás lo podemos hacer quizás por desconocimiento o por realidad. Es que uno dice, ¿cómo es que el presidente observa una serie de artículos y que los legisladores no se dieran cuenta de que estaban violando la Constitución o que podrían estar violando la Constitución a aprobar estos artículos? Bueno, es lo que les decía, el Congreso Nacional puede aprobar cualquier tipo de ley. Nosotros podemos hacer una ley, o sea, la acción del legislador no está vedada, no está frenada.
¿cuántas leyes no son declaradas inconstitucionales, hechas por el legislador? Incluso hay una ley que es mía, que de inabargabilidad de los fondos públicos, mía y de Julio César Valentín. Introdujimos una leyes parecidas, los dos, él por el Senado, yo por la Cámara de Diputados. La de él se llamaba disponibilidad de fondos públicos y la mía inabargabilidad de fondos públicos, pero iba dirigido al mismo propósito. La fusionamos en el Congreso, la hicimos ley y un tribunal laboral la declaró inconstitucional, una parte de esos articulados. ¿Y es posible eso? Es perfectamente posible, porque los tribunales tienen que pronunciarse sobre la ley. Que el Congreso Nacional apruebe que de ahora en adelante no va a llover de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, eso es perfectamente posible. Luego, si el presidente de la República está de acuerdo que sí, que va a llover de abajo para arriba, la promulga. Pero los tribunales entonces tienen la capacidad de poder decir que eso es contrario, eso es contra natura. Entonces, él la puede declarar nula la ley. Por la vía difusa o por el control concentrado que tiene el Tribunal Constitucional. La vía difusa que plantean los tribunales y que solamente le va a impactar a la parte que estén en la litis en ese momento. Pero el Congreso Nacional puede hacerla creyendo que es constitucional, porque fíjese, en materia jurídica, esos mismos argumentos que plantea el Poder Ejecutivo de que son inconstitucionales, tú le puedes buscar la vuelta para que sí sean de forma constitucional. Para mí no ataca la constitucionalidad. Lo que pudiera atacar es la ley aprobada en el Congreso Nacional, pudiera ser el interés nacional o la prioridad del Estado Dominicano de explotar recursos naturales que la misma Constitución manda a que haya ese aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Pero usted cree que no hay inconstitucionalidad en la ley? Mire, yo creo que en esto aquí va a primar el interés, como yo le decía. Si el interés es que se ha declarado Loma Miranda Parque Nacional, nosotros le buscamos la vuelta a los artículos. Pero el interés económico, el interés político. No, político no. Político no, un interés económico y social para que la riqueza del pueblo dominicano no queden enterradas. Es lo que la Constitución de la República manda en alguno de sus articulados. Pero si tú quieres hacer primar, es lo que quiero decir, el interés medioambiental que también la Constitución de la República protege, entonces tú haces primar esa parte. Cuando se dio a conocer la carta de motivación de las observaciones a la ley, yo pensé en Demóstenes Martínez. Sí, porque el presidente, algunos dan lectura a esa carta señalando que el presidente como que llamó la atención a los congresistas porque no fueron capaces de darse cuenta de la inconstitucionalidad de la ley. Entonces yo dije, ¿dónde estaba Demóstenes, mi amigo y hermano, que es el presidente de la Comisión de Justicia, que debió haberse dado cuenta de que realmente estaba en contradicción con la Constitución? ¿No se sintió usted aludido? No se sintió insultado, no se sintió cuestionado por esa es como decir, el trabajo de ustedes fue deficiente. Esa es la interpretación que le damos. No sé si es la correcta. Pudiera ser, pero yo introduje esta conversación diciéndole que en la Cámara de Diputados, Loma Miranda nunca estuvo en comisión. O sea, Demóstenes Martínez nunca. Todo lo que yo reviso y estudio es porque soy apoderado de manera directa por el hemiciclo. O sea, todos los diputados reunidos deciden, este proyecto de ley va a la Comisión de Justicia para que lo estudie, lo pondere. O sea, Loma de Miranda fue declarada de urgencia en 2 lecturas consecutivas y no fue enviada a la comisión. No, a ninguna. O sea, ni a Justicia ni a ninguna comisión. Por consiguiente, pero usted ni en el Senado tampoco. En el Senado sí estuvo en comisión durante más de 6 meses. Estuvo Loma Miranda. Lo que hicieron fue que en la Cámara de Diputados o algunos diputados de La Vega tomaron el estudio que habían hecho los senadores durante más de 6 meses en comisión. Lo bueno y válido. El proponente lo tomó como bueno y válido y lo presentó él. Y se discutió en ese momento en la Cámara de Diputados que todo el diputado que quisiera tomar la palabra, mira, esto es inconstitucional, lo pudiera hacer en ese momento. Sí, pero había muy poco tiempo para analizar a profundidad el proyecto de ley en ese momento. Se aprueba así. Por eso le digo que hay que tener cuenta de que lo que hace el presidente de la República es una carta de motivación, pero en sus observaciones, o sea, la carta de motivación no es la observación. La observación es el documento puntual que el presidente señala artículo por artículo, donde él entiende que la Constitución de la República
no es que se esté violando, sino que se está dejando de aplicar. Se estableció artículo por artículo. Artículo por artículo. El presidente de la República. La observación lo hizo en todos los artículos. Sí, en todos los artículos. Hace una observación general, pero señala el presidente de la República artículo por artículo y lo va cotejando con la Constitución de la República. En la primera ocasión que se aprobó Loma de Miranda fue en la Cámara de Diputados, en la pasada legislatura. Así es, igual que en esta. Y, pues, ok, no, en esta fue... Sí, en la Cámara de Diputados también. No, en esta fue el Senado. ¿Por dónde se reintrodujo? Fue reintroducido por la Cámara de Diputados. Fue reintroducido por la Cámara de Diputados. Ok, bueno, sí, 143. Sí. Pero en la legislatura pasada, en la primera ocasión que se aprobó, eso no fue a ninguna comisión de estudio. Tampoco fue a ninguna comisión de estudio, ni la primera vez ni la segunda vez. Pero la primera vez no se declaró de emergencia. También se declaró de urgencia, así es. La primera vez se declaró de urgencia, en la segunda vez también, o sea, no fue discutida por algunas comisiones. Cuando llega al Senado de la República, sí dura 6, 7 meses en el Senado, en comisión de estudio, y ellos rinden un informe que fue rechazado por la Cámara de Diputados por una violación a la formalidad, como les he explicado con anterioridad. Ese mismo que ustedes rechazaron en la legislatura pasada fue el que colocaron en este. Exactamente, porque la violación no era al fondo, sino era a la forma que establecía de nuevo. Exactamente, que creaba un proyecto nuevo en vez de referirse a unas modificaciones a las que la Cámara de Diputados ya había aprobado. 143 presentes y 143 votos a favor de Loma de Miranda. Así es. Y no tenían el conocimiento de la inconstitucionalidad existente que plantea el Poder Ejecutivo, o no estaban tan convencidos de que ciertamente Loma de Miranda es una necesidad. Yo le voy a decir, tal vez el punto central era Loma Miranda, Parque Nacional. Muchos tal vez no vieron la forma, ¿verdad? El análisis de los artículos de la Constitución de la República, sino enfocado y todas las intervenciones eran sí, que Loma Miranda, que Falcondo, que Loma Miranda es un recurso natural del pueblo dominicano que hay que preservar. O sea, en el interés general lo que primó en la Cámara de Diputados fue que Loma Miranda fuera Parque Nacional. Eso pasó sin ver esos tipos de detalles. Eso pasó en el Senado, de 29 a 28. Sí. Porque en el Senado de la República, como se aprobó en la Cámara de Diputados, el texto que los senadores habían aprobado, estudiado por mucho tiempo, ellos sí no tuvieron necesidad de enviarlo a comisión, porque era un texto que ya ellos habían validado. Entonces, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado es el que tiene que sentirse insultado o cuestionado por el presidente de la República. No, porque si él lo estudió y no se dio cuenta de eso. Es que no fue el presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Comisión. No, una comisión especial, creo, o la de Medio Ambiente del Senado de la República, que la presidió Rafael Calderón, no Francis de Puerto Plata, que es el presidente. Sí, porque Calderón fue que hizo el descenso. Exactamente, y Francis es el presidente de la Comisión de Justicia. Es que no siempre es la Comisión de Justicia. En este tema, lo que se ve es un tema medioambiental, no de justicia. Ahora, con la observación presidencial, es que ha retornado a ver los aspectos de justicia. Pero durante todo el tiempo de discusión de Loma Miranda, nunca se vio el tema de justicia. Nunca, incluso si se hubiese mandado a comisión en la Cámara de Diputados, no iba a ser a la Comisión de Justicia, era a la Comisión de Medio Ambiente. Pero las comisiones no se comunican. Por ejemplo, hay elementos de que es bueno que el justicia lo evalúe para ver si entra en constitucionalidad. Nosotros somos consultados por muchas comisiones, nos envían para que demos nuestra opinión. Al margen de que la propia Cámara de Diputados tiene un departamento que se llama OFITREL, de revisión técnica legislativa, donde hay expertos en derecho, en la Constitución de la República, que también examinan el 100% de los proyectos de leyes que entran a la Cámara de Diputados. Demóstenes Martínez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, del Comité Central de ese partido, apoya la decisión de Loma de Miranda, Parque Nacional, o ahora entra en un proceso de reflexión a partir de lo dicho por el presidente? Yo había votado por Loma Miranda, Parque Nacional. Había votado. Había votado. ¿Hoy no votaría? No, porque no está en debate, ya no está en el Congreso Nacional. Había votado en el pasado por Loma Miranda, Parque Nacional. Sí. Yo creo que la reflexión que hace el presidente de la República es atendible. Es una reflexión atendible. Él se basa específicamente en los artículos, como yo le decía, no que la ley violó,
sino que la ley deja de cumplir, que son dos temas parecidos, pero diferentes. Él se basa en una serie de articulados que el proyecto no desconoce de la propia Constitución de la República, algunos mandatos específicos de la Constitución de la República. ¿Quién dudaría en la República Dominicana de que el presidente Danilo Medina está obrando y ha obrado a favor de las mejores causas del pueblo nacional, de la República Dominicana? Yo no soy el que va a ponerle ese manto de duda a un presidente que se ha manejado tan transparente, a un presidente que ha correspondido de manera tan eficaz con los mejores intereses de la República Dominicana. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda al presidente Danilo Medina, que ha dicho que no va a explotar Loma Miranda, pero que también ha dicho que si se ameritaría y están los estudios y las garantías necesarias, ¿por qué no sacarle provecho a los recursos naturales con que cuenta la República Dominicana? Sin embargo, se ha planteado y se ha cuestionado el hecho. Y eso lo plantea la Constitución de la República. De que los congresistas dominicanos en menos de 72 horas cambiaron de parecer. Sí. O sea, no bien transcurrieron la aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado, cuando fueron observados 5 días después por el presidente de la República, como que se pusieron de acuerdo y tocaron una sinfonía contraria a lo que habían tocado en su hemiciclo. Bueno, pero la persona tiene derecho a la reflexión y el presidente lo hizo reflexionar con sus observaciones. Nos hizo, diga. No, porque fue el Senado de la República. Pero usted también está reflexionando. El tema no ha ido a la Cámara de Diputados. Pero usted dice que también... Sí, yo estoy reflexionando aquí, pero yo digo, el cambio de opinión que se registra, por lo cual Loma Miranda quedó en el Senado de la República. No en la Cámara de Diputados. No en la Cámara de Diputados porque no llegó a ir a la Cámara de Diputados. Sin embargo, Demóstenes Martínez, en la conversación que sostiene con nosotros, como que asume esa reflexión. Sí, claro, lo asumo públicamente. Entonces, la reflexión del presidente de la República. Solamente basta con leer estas observaciones del presidente de la República y vamos a ver que se trata de observaciones que no son irracionales. Usted dice que nadie se opone, duda del presidente, sin embargo, hay una serie de sectores que han estado manifestándose contrarios a la decisión del presidente. Le han calificado incluso con términos extremos que nosotros hemos condenado, encabezado por el padre Rogelio Cruz, Nino Ramos, que en un momento dado estuvo en la misma barricada de ustedes, los peledeístas, y también Regino Martínez, que yo no creo que sea el mejor amigo de los peledeístas, pero también están coincidiendo hoy. Bueno, dentro de eso, no todo, porque ahí está mi querido hermano y amigo, compañero de trabajo y de estudio, Nino Ramos, sí. Mi padre, ese es mi sacerdote, sí. Nino Ramos. Pero el caso de Rogelio, ustedes saben que yo digo nadie duda, pero Rogelio hasta duda de él mismo, o sea que no creo que sea algo para tomar en consideración. Es natural que mucha gente proteste. Yo me refiero en términos general, todo el mundo le reconoce y la validación que ha tenido el presidente Danilo Medina con más de un 90% de aprobación, a eso me refiero, de que nadie ha dudado de las buenas intenciones del presidente Danilo Medina. Es obvio que los recursos naturales tienen una vocación de aprovechamiento de acuerdo a la Constitución de la República. Ahora, ¿qué le dijo Danilo Medina a Falcondo en esa observación? Porque también le tiró lo suyo. Le decía Danilo Medina, hay que ganarse también la licencia social. No, él está diciendo, miren, ustedes como empresa tienen un cuestionamiento alto, ustedes están prácticamente descalificadas como empresa, porque la sociedad dominicana no la asimila a ustedes como verdaderos guardianes de esos recursos naturales y del patrimonio nacional que puedan ser equitativos en lo que han extraído históricamente de los suelos y subsuelos de la República Dominicana. Claro, porque nosotros sabemos que existen métodos científicos sostenibles, sostenibles, que permitirían explotar, bueno, todo tiene su impacto en el medio ambiente, pero lo menos posible. Pero cómo dárselo a una empresa que tiene una historia en Loma Peguera, que la dejó depredada y no ha respondido a ese daño. Esa licencia social a la que se refiere el presidente. A esa se refiere y yo lo apoyo. Yo, por ejemplo, así como digo que no le voy a negar mi respaldo al presidente de la República, sobre el cual nosotros tenemos una gran admiración, pero asimismo no voy a dejar de decir aquí públicamente que esas empresas han destruido
Y ahí es donde encuentras razón y sentido la lucha para que Loma Miranda sea parque nacional, porque la gente lo que está diciendo, ven acá, para que Falcondo vuelva a destruir y dejar a Loma Miranda como ha dejado La Peguera. Para eso que queremos, vale la pena. Y por eso que el presidente de la República interviene y dice, yo no voy a permitir que eso ocurra así. En el caso de que tomara la decisión de explotar Loma Miranda, yo no voy a permitir que eso ocurra así. Ahora, aquí estamos hablando de ferroníquel. En el caso de Loma Miranda, mucha gente dice que ya no se hace a cielo abierto, a veces por desconocimiento, pero el caso de ferroníquel no hay manera de encontrarlo más abajo de 4 pies. O sea, que está prácticamente en la superficie. Claro. Entonces tiene que ser a cielo abierto obligatorio, pero tiene que ser una empresa, para mí, diferente a Falcondo, que dé garantía, y no ahora, en el tiempo que tal vez esa garantía puedan ser necesarias para el país. Las observaciones de la ley y todo lo que usted ha ensamblado sobre las motivaciones del presidente, creo que también el presidente garantiza que en su mandato no se va a explotar Loma de Miranda. Bueno, yo no diría que él se fue tan lejos. Él lo que ha dicho que en su mandato, si en el caso se fuera a explotar Loma Miranda, sería bajo todas las garantías de que realmente hay todos los estudios hechos y de que no se va a explotar de una manera indiscriminada sin tomar en consideración el medio ambiente. O sea, que hay posibilidad de que se explote en su mandato. Yo creo que él no cerró la posibilidad de que se pueda explotar en su mandato. Y eso lo infiero de esas observaciones, porque él está diciendo los recursos naturales son para aprovecharlos. Dice la observación presidencial, entonces yo no creo que él esté cerrando la oportunidad de que él mismo pueda disponer una explotación de Loma Miranda. Tal vez no lo haga, yo creo que tal vez sea hasta lo recomendable. Aquí hay un empoderamiento social en el caso de Loma Miranda que nosotros como dirigentes políticos y que respaldamos la decisión del presidente Danilo Medina no podemos ignorar. Hay una reacción de la sociedad, se llevó el tema a que la identidad nacional se manifestara a favor de Loma Miranda, con mucha gente que tú le preguntas dónde está Loma Miranda y ni sabe lo que es Loma Miranda, pero dice, estamos a favor de Loma Miranda, Parque Nacional, pero ni sabe lo que es Loma Miranda, ni sabe dónde queda siquiera, pero hay un empoderamiento en relación a ese tema. Yo personalmente me he manifestado a favor de Loma de Miranda, Parque Nacional, porque yo entiendo que ese prontuario de la cordillera tiene una particularidad que no la tienen otras minas. Y yo pienso que la explotación de Loma de Miranda, independientemente del método científico que se pueda ocupar y usar, va a provocar daños irreparables y que serán mayores en cuantía que los recursos que nos pueda quedar a nosotros como Estado Dominicano. Bueno, estoy de acuerdo con que va a generar daños. Lo que no... Daños superiores a la ganancia que se puedan extraer. Eso es lo que no estoy tan seguro. Yo sí. Porque los daños medioambientales son, y lo han probado ya otros países que tienen mucho más experiencia en el trabajo de la explotación minera, de que el medio ambiente vuelve a recuperarse. Tarda su tiempo, pero cuando se hace con Falcondo. Pero no con Falcondo. Ahí sí, Nelson, coincido plenamente contigo. Yo estoy en desacuerdo. Los vientos soplan. Los vientos soplan duro, fuertemente. El doctor Leonel Fernández será presidente de la República en el 2016. Francisco Javier estuvo aquí en Santiago ayer y realizó una marcha caravana. Extraordinaria. Francisco Javier es ¿Usted que la califica extraordinaria? Sí, por supuesto que el Partido de la Liberación Dominicana, la gente tiene deseo, y si sale Reinaldo Paredes Pérez también va a tener un respaldo similar, pero cuando estos vientos comiencen a soplar en la dirección que el pueblo dominicano está esperando, no hay la menor duda de que el doctor Leonel Fernández será el candidato a la presidencia de la República. ¿Y veremos entonces a Reinaldo y a Francisco atrás de Leonel? Junto con Leonel, no detrás, estarán al lado del doctor Leonel Fernández. Detrás. Al lado estarán. Gracias, Montenegro. Gracias, Nelson, Luis. Bien decía político con ese léxico de que estos PLDistas saben demasiado. Y hasta aquí, Diario 55, La Diferencia. A nombre de Nelson González y un servidor Luis Trinidad. Les damos feliz resto del día. Hasta mañana.